Entonces lo que vamos a hacer va a ser resolver este ejercicio. Primero que nada vamos a entender, ¿no? Estamos en la parte de estática, ¿no? Entonces significa que este problema pues tiene que estar en equilibrio, ¿verdad? Toda la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero. Entonces, eh, considerando que estamos en estática, vamos a empezar a ver en qué consiste el problema. Bien, nos dice encontrar esta fuerza, ¿no? Seguramente va a ser una fuerza que nosotros vamos a emplear, ¿ok? Entonces tenemos que encontrar una fuerza, también nos da una distancia del plano inclinado, ¿no? Este plano tiene una distancia, este plano pues puede ser una rampa, por ejemplo, ¿no? Que a veces se ve en algunos lugares, entonces tiene una distancia de 9 metros, podemos ver que es muy larga, ¿no? Y una altura de 6 metros. Es una especie de triángulo, rectángulo. También tenemos un ángulo en esta parte que no conocemos. Y lo más importante, ¿no? Tenemos este bloque o este cuerpo que tiene un peso de 100 newtons, ¿no? 100 newtons entonces es la fuerza que se está aplicando aquí, ¿no? Recordemos que el peso es una fuerza, ¿ya? El peso es una fuerza. Entonces, estamos aplicando un peso de 100 newtons en esta parte. Bueno, este bloque tiene un peso de 100 newtons, ¿no? Pero se representa de esta forma. Ok, ¿qué pasa si lo dejamos este peso? Bueno, como es un plano inclinado, va a empezar a descender, ¿no? Eso es lo más evidente que va a pasar. Va a empezar a descender. Entonces, para que no descienda, nosotros podemos aplicar una fuerza, pero no sabemos qué fuerza vamos a aplicar. Entonces, ese va a ser en eso consiste este problema, ¿no? En que nosotros tenemos que aplicar una fuerza para que todo este sistema esté en equilibrio, ¿no? Esté estático. Bien. Entonces lo que vamos a hacer, primero podríamos calcular el ángulo, ¿verdad? Ya, en este problema vamos a ir recordando muchas cosas que tal vez no hemos visto y tal vez otras sí hemos visto, ¿no? Pero de todas formas siempre es bueno recordar y repasar. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser calcular este ángulo. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo además, y lo vamos a graficar en esta parte. Bueno, vamos a asumir que este es el triángulo, ¿ok? Aquí va a estar el ángulo, ¿no? Esto dice que vale 9 metros, ¿no? 9 y 6. Eso más lo vamos a colocar. Entonces esto va a ser 9 y esto 6. Bien. Ahora, bueno, esto es parte de trigonometría también, ¿no? Tal vez... bien, de todas formas vamos a repasar ya. Como te decía, en trigonometría lo que tenemos que aprender son tres funciones, ¿no? El seno, el coseno y la tangente. Bien. Y bueno, no es muy complicado también, ¿verdad? No es muy complicado, solamente son tres. Tal vez deberíamos haber repasado un poco esa parte ya, antes de hacer esto. Entonces vamos a repasar antes de continuar con esto. Vamos a repasar trigonometría. Bien, si yo tengo un triángulo rectángulo, tengo tres funciones, ¿no?
Estas funciones van a ser el seno, coseno y la tangente. Entonces los voy a ir anotando los tres. Seno del ángulo. Coseno del ángulo. Y tangente del ángulo. Bueno, algunos lo ponen tan, otros solamente TG. Bueno, eso no va a importar mucho, ¿no? Lo más importante es que se entienda que pues, es la tangente. Bien, entonces ya tenemos los tres, ¿no? Y el seno va a estar en función de los catetos, ¿no? Las tres funciones trigonométricas, ¿no? Van a estar en función de los catetos, ya sea cateto adyacente, cateto adyacente, opuesto, hipotenusa, ¿no? Adyacente, ¿por qué? Porque está al lado del ángulo, ¿no? Aquí está el ángulo y aquí está el cateto. Opuesto, porque está al frente, ¿verdad? Y, bueno, finalmente hipotenusa, que es siempre el lado inclinado. La hipotenusa, o sea, siempre va a ser el inclinado, eso no cambia. Lo que puede cambiar son los catetos, ¿no? Dependiendo del ángulo. Si yo aquí le meto un ángulo, supongamos en esta parte, ¿no? Ahora, si yo quiero calcular este ángulo, que puede ser el ángulo beta, su cateto adyacente va a ser A y su lado opuesto va a ser B, ¿no? Entonces, eso depende del ángulo, ¿ok? En este caso, nuestro ángulo es alfa, ¿verdad? Y tenemos su lado opuesto, que sería A, su lado adyacente B y su hipotenusa. Bien, con eso ya vamos a ir viendo, digamos, el seno, por ejemplo. El seno nos dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces va a ser A sobre C. Eso es el seno. Ahora el coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces B sobre C. Y finalmente tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. A sobre B. Bueno, estas son fórmulas, ¿no? Son fórmulas que si gustas lo puedes anotar, ¿no? Pero de todas formas sabes que esto te voy a pasar y ya vas a tenerlo para ver. Aunque tal, si te acuerdas, entonces va a ser más sencillo el ejercicio también, ¿no? Pero ya tenemos las funciones trigonométricas, ¿no? Y en función de los lados, los catetos, tanto opuesto, adyacente e hipotenusa. Ahora nosotros vamos a poder utilizar una de estas funciones trigonométricas para calcular el ángulo, ¿verdad? ¿Qué función trigonométrica podríamos aplicar? A ver, considerando que nuestros datos son cuáles. Tenemos la altura, ¿no? Que sería A en este caso, ¿no? Tenemos esta altura y también la longitud del plano inclinado, que sería la hipotenusa, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos, los datos que tenemos serían A, la altura, ¿no? Nos están dando 6 metros, y C, la longitud de la rampa o del plano inclinado. Estos dos tenemos. Ahora, en un ejercicio siempre tienes que escoger una fórmula que relacione los datos que tienes con el dato que quieres encontrar, ¿no? El dato que quieres encontrar es alfa. Todos tienen alfa. Está bien, puedes elegir cualquiera. Pero los datos que tenemos son A y C, la altura y la hipotenusa, ¿no? Y no puedes elegir cualquiera, ¿no? Por ejemplo, no puedes elegir tangente porque no tienes B, que sería la base, ¿no? Tendrías que elegir el seno, ¿verdad? El seno porque tiene tanto A como C, ¿no? Es decir, este cateto, ¿no? Es el cateto opuesto. Tiene A, que sería la altura en este caso, y C, la hipotenusa. Coseno tiene B, que sería el cateto adyacente o la base del triángulo. Y nosotros no tenemos B.
Entonces vamos a elegir el seno, ¿verdad? A ver, una vez que elegimos el seno, vamos a reemplazar nuestros datos directamente. Por ejemplo, A es la altura, ¿no? Y en nuestro caso es 6 metros. Y C es la hipotenusa. Y en nuestro caso sería 9 metros. Ok. Aquí puedo hacer cálculos. Bueno, eso lo voy a hacer con calculadora. Lo que me importa es que de aquí voy a poder despejar lo que es el ángulo, ¿no? Hasta donde me acuerdo. Sí hemos hecho esto, ¿verdad? En vectores hemos hecho, ¿verdad? Esto. Bien. Entonces, cuando yo tengo una función trigonométrica, ¿no? Y un ángulo, para despejar la función voy a aplicar la inversa o, o el arcoseno, ¿no? Es lo mismo. Si digo seno inverso o arcoseno, es lo mismo. Entonces lo primero que voy a hacer es colocar esto en paréntesis. Son importantes los paréntesis en los cálculos, al poner en la calculadora sobre todo. Entonces esto va a venir como seno inverso. Seno de menos 1. Bueno, y aquí el ángulo ya va a estar suelto. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces simplemente estamos despejando este ángulo, ¿verdad? Tenemos el ángulo aquí y el seno lo estoy llevando al otro lado. Pero como lo estoy llevando al otro lado, pues pasa con seno elevado a menos 1, ¿no? O seno inverso. Esto es lo mismo que arcoseno, ¿verdad? En algunas calculadoras puede estar con seno inverso o con arcoseno. Entonces va a ser lo mismo. Bien, esto ya lo podemos calcular, ¿no? Si calculamos cuánto nos va a salir. Bien, a mí me sale 41,81. 41,81 grados. Ok, entonces ya tengo el ángulo, ¿no? Bien. Eso va a ser una parte nomás, pero. Y se podría decir que aquí viene otra parte que también vamos a tener que repasar. ¿Está bien? Tal vez lo han visto en colegio, pero son este tipo de detalles, por ejemplo, que a medida que vayamos avanzando, ya sea en cualquier materia, ¿no? Matemática, física o química, son estos detallitos que son pequeñitos, pero que a veces por no ser, porque a veces no lo vemos muy importante, no pasamos muy rápido por esos, se podría decir, por esas operaciones. Y cuando ya estamos resolviendo ejercicios más adelante, entonces pues nuevamente volvemos a tener la duda, ¿verdad? Y son esos detalles tan pequeños que hacen que no podamos resolver ejercicios complejos, ¿no? Por pequeños detalles. Entonces, necesitamos repasar esa parte. ¿Bien? Entonces, lo que hemos hecho es calcular el ángulo. Pero ahora vamos a ver que este vector, ¿no? Bueno, el peso de este bloque que está en un plano inclinado siempre va a actuar hacia abajo. ¿No? No puede actuar, por ejemplo, así este peso. Siempre va a actuar hacia abajo el peso. ¿Por qué? Porque la gravedad le está atrayendo hacia abajo, ¿no? Siempre va a actuar hacia abajo, ¿no? Si yo suelto un balón, va a caer verticalmente, ¿no? Si cae, bueno, en movimiento compuesto es porque está actuando una fuerza, ¿verdad? Pero si yo simplemente lo dejo caer, va a caer verticalmente. Y lo mismo está pasando aquí, ¿no? Yo lo coloco y lo que está haciendo, pues el peso
le está estirando, ¿no? Pero de forma vertical. Bien. Pero al existir esta rampa, ¿no? Este plano inclinado, lo que está haciendo, pues, es descomponer este, este peso. Lo vamos a descomponer entonces. Primero porque está actuando en un plano inclinado. Es como si este plano inclinado para nosotros sería X, por ejemplo. ¿Te acuerdas de los del sistema de ejes coordenados, ¿no? Por ejemplo, esto yo lo puedo poner y a esto lo puedo llamar X, por ejemplo, ¿no? Entonces, como puedes ver, esto es una especie de plano inclinado, pero es decir, un sistema de ejes coordenados, pero inclinado, ¿no? Inclinado por este plano. Bien. Entonces, para hacer ejercicios, por ejemplo, este peso no me va a servir, porque yo necesito saber cuánto es el peso, es decir, cuánta fuerza tengo que aplicar aquí. Y para que pueda encontrar esto, entonces lo que voy a hacer es encontrar una fuerza igual, que esté en el mismo sentido, ¿no? O que tenga la misma dirección, mejor dicho, no el mismo sentido, pero sí que tenga la misma dirección, o que sea paralela a lo que es el plano inclinado. Bien. Entonces tengo que descomponer este peso. ¿Bien? Sí o sí tengo que descomponer. Este peso, por ejemplo, se va a descomponer uno paralelo al plano y el otro perpendicular al plano. Bien, en resumen, ¿no? En resumen, el peso, ¿no? Siempre se va a descomponer cuando estamos trabajando en un plano inclinado. Siempre se le va a descomponer en dos fuerzas. Una fuerza paralela a lo que sería el plano inclinado, ¿no? Por ejemplo, es paralela a este plano. Y otra fuerza perpendicular al plano, ¿no? Bien, entonces tenemos nuestra fuerza paralela al plano y nuestra fuerza perpendicular al plano. También le vamos a tener que poner nombres a estos. Bien, a este peso yo lo voy a llamar peso en X. Y este otro peso, peso en Y. Bueno, esto está muy bien. Y bueno, no va a ser el único ejercicio, ¿no?, que vamos a resolver con esto. Y yo sé que este tipo de ejercicios pueden ser largos, pero también son importantes, ya, porque los vas a aplicar más adelante también. Bien, entonces ya tenemos el peso y sus dos fuerzas, sus dos componentes, podría decir, ¿no? Bien, de estas dos fuerzas, la que nos va a interesar de momento, ¿no?, va a ser peso Px, ¿verdad? Peso X es la que nos va a interesar. Y ahorita vamos a decir por qué. ¿Bien? El caso es que, te acuerdas de la anterior clase, ¿no? Utilizábamos una fórmula que era la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero, ¿no? Y eso lo hacíamos con las fuerzas en Y. Lo mismo vamos a hacer con las fuerzas en X. Entonces vamos a anotar la fórmula que nos dice sumatoria de fuerzas en X igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Primero que nada, podemos ver que vamos a anotar todas las fuerzas en X.
Y hemos dicho que X, pues estamos llamando X a este eje, que es paralelo al plano inclinado, ¿no? En sí, todas las fuerzas que son paralelas al plano inclinado van a ser las fuerzas en X. Lo estamos llamando de esa forma, ¿no? Luego las fuerzas perpendiculares a este plano tendrían que ser las fuerzas en Y. Bien, entonces estamos trabajando con este plano inclinado. Eso es lo que estamos haciendo. A ver, las dos fuerzas que están actuando serían P sub X y F, ¿verdad? La fuerza que nosotros queremos encontrar. Entonces, si aplicamos esta fuerza, es decir, a esta fórmula, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Vamos a aplicarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Sumatorio de fuerzas, ¿verdad? ¿Y qué fuerzas están actuando en X? Es decir, en este eje, ¿no? P sub X, por ejemplo, y lo vamos a colocar negativo, ¿no? Porque está apuntando hacia el lado izquierdo. P sub X, esto hemos dicho que iba a ser negativo, ¿no? Menos. Luego, más F, que sería positivo. Todo esto igual a 0, ¿verdad? Esa fórmula estamos utilizando. Entonces, tenemos ya la fórmula, ¿verdad? P sub X menos P sub X más F igual a 0. De aquí podemos despejar F, que es lo que queremos encontrar, ¿verdad? Entonces despejaremos de aquí. Bueno, ¿cómo despejo F? Simple, ¿no? P sub X, que está con signo negativo, lo voy a pasar al otro lado con signo cambiado, ¿no? Bueno, pasa al otro lado con signo cambiado. Bien, entonces ya tengo F. F es igual a P sub X, ¿no? Entonces ya se podría decir que ya he encontrado F, la fuerza que me está pidiendo. Y F pues es igual a P sub X. Pero P sub X, bueno, ¿cómo lo encuentro? Primero que nada, yo ya tengo P. P es un dato que nos han dado. Y simplemente tendría que encontrar P sub X, ¿verdad? Entonces aquí me dice P es 100 newtons. Entonces aquí lo podemos colocar incluso esto. Pero aquí lo voy a colocar, ¿no? P es igual a 100 newtons. Bien, P es igual a 100 newtons. Entonces simplemente sería encontrar P sub X. Y que, como sabrás, nosotros hemos encontrado las componentes, ¿no?, de un vector, sus componentes X y Y varias veces. Entonces no tendría que ser complicado, pero como te digo, tal vez no han hecho muchos ejercicios de este tipo, tal vez sí. De todas formas vamos a resolverlo. Y, y pues vamos a hacer un poco de énfasis también en esta parte. Bien. Ahora, nuestro objetivo va a ser encontrar P sub X, que debería ser sencillo, ¿no? Porque, bueno, esta es la fuerza que vamos a querer descomponer, pero nuestro ángulo está en esta parte, ¿no? Está en esta parte de nuestro ángulo, entonces de alguna forma tenemos que llevarlo aquí, y eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Vamos a bajar un poco. Y a ver si habría algún problema con el audio, con la imagen, pues me avisas ya, pero como sabes, ahora todas las clases van a ser grabadas, ¿verdad? Y pues no tendría que haber mucho problema también. Bien, nuestro triángulo está más o menos así.
Ahora en esta parte tienes que tener o tienes que poner bastante atención. Lo que vamos a hacer es eh, directamente anotar estas fuerzas. Ya no nos vamos a enfocar en anotar el bloque o este cuerpo, simplemente directamente vamos a aplicar las fuerzas. Bien, entonces vamos a aplicar las fuerzas. Primero que nada, el peso que estaría viniendo hasta aquí más o menos. Este va a ser el peso, ¿verdad? Y luego tenemos sus componentes del peso, que sería pues su componente en X que hemos dicho, ¿no? Y su componente en Y, que estaría más o menos ahí. Bien. Ya sabemos que esto es P en X, ¿no? Y esto es P en Y. Bueno, no nos importa mucho P en Y. Bien. Ok, ¿habría que hacer algo más? Sí. Normalmente, pues a veces te puedes apoyar, digamos, en operaciones auxiliares, tanto en ejercicios como en gráficos. Por ejemplo, yo esto lo puedo extender un poquito más. Lo puedo extender un poquito más. Esto también lo podría extender un poco más. Lo voy a hacer perpendicular, por ejemplo, esto. Ya. Y bueno, a ver, ¿por qué he hecho esto? Eh, Primero que nada, a ver, vamos a repasar en esta parte. No quisiera hacerte confundir, pero bueno, aquí tenemos el peso, ¿verdad? Y este ángulo se tiene que reproducir en algún lugar. Y esto es muy importante, ¿ya? Porque no lo puedes colocar en cualquier lado el ángulo, ¿bien? No lo puedes colocar, digamos, me parece que es aquí, digamos. No puede ser eso. Entonces tiene que haber una razón del por qué estás colocando ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Bueno, primero hemos anotado nuestras fuerzas y he dicho que yo lo voy a extender esto un poquito más y esta línea de aquí es perpendicular, ¿ya? Tiene que ser una línea perpendicular. ¿Con qué objetivo? Bueno, aquí ya tengo un triángulo rectángulo. Bueno, un triángulo rectángulo es porque forma 90 grados, ¿no? Uno de sus ángulos es 90 grados, ¿verdad? Y en esta parte, bueno, pues yo lo he extendido un poquito y una línea también he trazado, pero con el objetivo de que este también sea un triángulo rectángulo. Bien, es por eso que esta línea que estoy trazando es una línea perpendicular, ¿verdad? No es solamente una línea para cerrarlo y ya está. Es una línea perpendicular a este plano, a este o a esta línea, ¿no? Y esta línea pues se está extendiendo, ¿no? Debido a la fuerza que es o a su componente. Ahora vamos a hacer la parte más importante, ¿bien? Y bueno, pues si tuvieras algún problema, igual me dices, ¿ya? Entonces, en un triángulo rectángulo, bueno, tenemos el lado que es 90 grados siempre, ¿no? Siempre, esta parte de la esquina se podría decir, ¿no? Siempre es 90. Y estos dos ángulos, el que tenemos aquí y el que se forma en esta parte, ¿no? Son complementos, ¿no? Porque sumados nos dan 90 también. Entonces, esto es el ángulo alfa y este es su complemento, que yo le puedo llamar beta, ¿no? Yo lo puedo llamar beta. Bueno, cualquier nombre le puedo poner, ¿no? El caso es que es alfa y beta, su complemento, que sumados me dan 90 grados. Ahora, esto es muy, muy importante.
Ahora, aquí también tengo otro ángulo, ¿no? Como esto es beta, el complemento de alfa, ¿no? Y hemos dicho que alfa más beta es 90 grados. Ahora, si me doy cuenta en esta parte, en esta esquina, ¿verdad? Mis vectores o mis componentes P sub X y mi componente P sub Y forman un ángulo de 90 grados. Están en una esquina, ¿ya? Esta esquina es 90 grados, ¿verdad? Es igual, siempre, ¿no? Cuando estamos descomponiendo una fuerza, por ejemplo, aquí voy a hacer un gráfico, ¿ya? No muy bueno, pero espero que se entienda. Cuando estoy descomponiendo esta fuerza, por ejemplo, puede ser una fuerza A, y sus componentes van a estar aquí, ¿no? Esto seguramente va a ser A sub X, y esto va a ser A sub Y, ¿no? Bien, entonces, bueno, yo voy a tener un ángulo, ¿no? Pero lo que más me importa en este caso es que estos dos ángulos, es decir, estas dos fuerzas, ¿no? Es decir, A sub Y y A sub X están formando un ángulo de 90, ¿no? No es casualidad que parezca, digamos, una esquina, ¿no? Perfecta, o parezca, por ejemplo, que forman 90 grados. No, no es casualidad. Sí forman 90 grados, siempre, ¿ya? A menos que pues hagas una descomposición pues de un caso especial, ¿no? Pero normalmente cuando descomponemos un vector, sus componentes, ¿no? Siempre van a formar 90 grados, ¿no? Salvo haya un caso especial, te digo, ¿no? Pero normalmente tienen que formar 90 grados. En nuestro caso, pues aquí también están formando 90 grados estos dos vectores. Y eso es lo que nos va a ayudar a hacer lo siguiente. Si alfa y beta forman 90 grados, ¿no? Entonces beta y este ángulo también tienen que formar 90 grados, ¿no? Primero alfa más beta porque es un triángulo rectángulo, ¿no? Y son complementos, ¿no? Y sumados te dan 90. Esto es por triángulos rectángulos. Ahora, alfa más este ángulo tienen que dar 90 grados porque estos dos vectores pues forman un ángulo de 90 grados, eso hemos dicho, ¿no? Pero lo más importante, ¿no? Aquí viene alfa. A ver, bien, ahí viene alfa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, pues alfa más beta 90. Alfa, es decir, beta más alfa 90. ¿No? Lo que muchos hacen, ¿no? Alfa, su complemento. Si este es su complemento, este tiene que ser alfa, ¿ya? De esa forma entonces puedes reproducir el ángulo en esta parte, ¿verdad? Ok, espero que esa parte pues puede ser un poco complicada de entender, ¿no? Pero eh, lo más importante, ¿no? Aquí, bueno, siempre va a venir su complemento, ¿no? Aquí está alfa, me estoy enfocando en el triángulo, bueno, a ver, en este triángulo, ¿no? En el triángulo rectángulo, en este triángulo, ¿no? Si aquí tengo alfa, aquí no lo puedo poner alfa, ¿no? No tendría sentido. Entonces, si aquí pongo alfa, o sea, sigo hablando de este triángulo. Sigo hablando de este triángulo rectángulo, ¿no? Si aquí pongo alfa, aquí su complemento, siempre, ¿no? No puedo poner, digamos, aquí alfa y aquí también alfa, ¿no? No tendría sentido. Entonces, si aquí pongo alfa, aquí siempre su complemento, ¿no? Si este es el complemento, no lo puedo colocar aquí el mismo complemento, ¿no? No puedo repetir. Entonces, tengo que colocar alfa, ¿verdad? Bien, entonces con eso creo que ya se puede entender, ¿no? En el triángulo verde, ¿no? Si aquí pongo alfa, aquí su complemento. Ahora, entre estos dos vectores, ¿no? Si aquí está el complemento, aquí tiene que estar alfa. Bien, de esa forma se reproduce alfa en esta parte, ¿no? Bien, lo más importante, que nosotros ya hemos puesto alfa en su lugar, donde estaba, ¿no? Bien, y lo único que tenemos que encontrar es P sub X.
sabemos que este vector es P. Este vector es P, ¿verdad? Conocemos P, P vale 100 newtons. Ahora tenemos que encontrar P sub X. Para esto simplemente vamos a anotar P sub X. En esta parte lo vamos a hacer. Bien, P sub X. Estamos descomponiendo el vector P o el peso, ¿no? Entonces, cuando queremos descomponer, siempre es el vector o la fuerza que se está descomponiendo. En este caso, P. Siempre, ¿no? El que se va a descomponer es en átomos. Ahora viene el dilema, ¿no? Seno o coseno. Depende, ¿no? A ver, veremos. El ángulo es alfa y no está haciendo contacto con P, ¿verdad? Entonces significa que P sub X va a ser el opuesto. Como es opuesto, va a ser seno. Seno de alfa. Bien, a ver, si es que no se hubiera entendido esa parte. Si yo este peso, ¿no? O bueno, esta fuerza lo traigo aquí solamente para fines de cálculo, ¿no? Lo traigo aquí, así con el mismo tamaño, ¿no? Y con con la misma dirección lo traigo aquí, ¿no? Así como está. Entonces, como podemos ver, el ángulo es opuesto, ¿no? A nuestra fuerza que queremos encontrar. Es opuesto. Y como es opuesto, va a ser seno, ¿verdad? Bien. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar nuestros datos. Okay. ¿Cuánto vale P? 100 newtons. ¿Alfa cuánto vale? Bueno, alfa hemos calculado, ¿verdad? Alfa valía 41,81. Bueno, aquí está incluso no calculado. 81. Entonces eso lo voy a poner en la parte del ángulo. 81 grados. Incluso lo puedo poner en un paréntesis para que se vea un poquito mejor. Y por último voy a hacer el cálculo. Digo 100 multiplicado por el seno de 41,81. Producto 66,67 newtons. ¿Por qué newtons? Porque es una fuerza, ¿no? P es una fuerza. Y la fuerza estaba en newtons. Primero P, el peso, está en newtons, ¿no? Y sus componentes P sub X y P sub Y obviamente van a estar también en newtons. Bien, he encontrado P sub X, aunque la pregunta era encontrar la fuerza, ¿no? Pero la fuerza es igual a P sub X. Aquí está la fórmula, ¿verdad? La fuerza es igual a P sub X. Entonces, ¿la fuerza cuánto va a valer? Igual que P sub X, ¿no? 66,67. Incluso lo podemos colocar aquí. Ok. Bien. Entonces, aquí acabaría el ejercicio.